Una encuesta realizada en 2025 por GoMining reveló un dato contundente. El 77% de los tenedores de Bitcoin nunca había interactuado con una plataforma de finanzas descentralizadas sobre Bitcoin. Los usuarios encuestados señalaron dos barreras principales que los mantenían al margen de este mercado. La complejidad técnica, históricamente mover capital hacia entornos programables, exigía que el usuario buscara y evaluara manualmente múltiples puentes de red. Además, debían gestionar interacciones complejas utilizando diferentes monederos y calcular por su cuenta las variaciones en las tarifas de transacción y los tiempos de espera. La desconfianza y preocupación por la seguridad. Los usuarios se sentían intimidados por los riesgos asociados al tener que tomar decisiones técnicas complejas para transferir sus activos a otras redes. Y de esto venimos a hablar Lego y yo. Bienvenido, Lego, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo andás? Es verdad, es una complejidad técnica que se encuentran los usuarios realmente a la hora de cruzar de Bitcoin a entornos programables, a entornos IBM, por ejemplo. Y creo que la solución de la que vamos a hablar hoy, Atlas, creo que brinda a los usuarios una mejor practicidad y una experiencia de usuario mucho más fluida a la hora de transferir los fondos desde una red EVM compatible o Bitcoin hacia Rootstock o viceversa, ¿no? Como bien dije, hoy vamos a hablar de Atlas Bridge, que es una aplicación, es un protocolo desarrollado por Rootstock Labs y es precisamente es un agregador de puentes. Lo que hace es conseguir diferentes cotizaciones de bridge en el mercado y de esta manera compostar todo en un solo lugar, condensar todo en un solo lugar. Entonces, todo lo que era encontrar diferentes aplicaciones para ver costos, estimaciones de tiempo, montos finales, todo esto se automatiza en una sola aplicación para que tenga el usuario una mejor experiencia a la hora de transferir su fondo. Así Y en que términos vamos a hablar un poco de... Ajá, en términos más simples, la introducción técnica, lo que acabas de mencionar como complemento, yo lo defino cuando yo entendí de qué se trata Atlas, yo lo entendí de esta forma. A mí cuando generalmente me preguntan, oye, ¿cuál es la forma más rápida de transferir un activo de otra red a Rootstock? Entonces yo voy y yo tengo mis tres opciones, digamos, favoritas, que puede ser Bolts, que puede ser OcuTrade, que puede ser SushiSwap, que puede ser también DSAP como una cuarta alternativa. Entonces lo que hacía era ir a hacer una simulación en todas estas y determinar cuál de estas tres o cuatro opciones era la mejor. ¿Qué objetivo persigue Atlas? Justamente eliminar ese tiempo en el que tú tienes que ir a hacer esas simulaciones, ya que Atlas va a concentrar todos estos protocolos o todas estas DEXs a Atlas y te va a decir cuál es la mejor en ciertos parámetros. Entonces, de eso es lo que se trata Atlas. Vamos a ver, está en una fase inicial. Hay que también tenerle un poco de paciencia en algunas cosas que nosotros ya dominamos con otras DEXs, pero justamente eso, venimos a analizar de qué se trata Atlas para que el usuario pueda venir a explorarlo también. Tal cual, como bien decís, Atlas está saliendo de una fase beta y hemos dado feedback al equipo de Rootstock Labs, hemos probado el protocolo, hoy mismo vamos a hacer un ensayo práctico para que el usuario de a pie tenga todas las pautas claras de qué hacer y qué recomendaciones le podemos otorgar nosotros para que tenga seguridad a la hora de mover sus fondos entre redes. Como bien decís, esta circunstancia en la que el usuario tenía que ir revisando diferentes aplicaciones para hacer un estimativo ya sea de costo, de tiempo, de eficiencia en cuanto a la ruta, era una fricción para el usuario. Y Atlas viene a solucionar este problema como un protocolo nativo de Rootstock. Así que, bueno, en Atlas vamos a encontrar diferentes proveedores de servicio cross-chain, como pueden ser Chainly o Bolts, que es muy conocido como puente de Bitcoin entre capas. También tenemos el puente nativo PowPeg, también se puede transferir a través de hacer un peg-in o un peg-out. Incluso tiene proveedor de servicios Flyover, que es infraestructura también nativa de Rootstock. Está desarrollada por el equipo de Rootstock. Eh, Precisamente en cuanto a este proveedor de servicio, es mucho más rápido que quizás utilizar el PowPeg, que
ofrece mayor seguridad, pero tiene más tiempo a la hora de confirmar una transacción, porque se debe confirmar tanto en Bitcoin como en Rootstock. En cambio, con el proveedor de liquidez de Flyover, ya se adelantan los fondos y es el proveedor de liquidez quien tiene que esperar después a obtener esos fondos. El usuario simplemente en la plataforma visualmente ve los fondos que recibe automáticamente una vez confirmada la transacción. Después existen otras recomendaciones que vamos a abarcar en el caso práctico y vamos. Y bien, Lego, pues, ¿qué te parece si vamos a hacer una muestra de Atlas? Vamos a hacer un swap, vamos a usar la red de Ethereum. Ahorita vamos a explicar, también vamos a dar más detalles cuáles son las redes que existen actualmente, cuáles son las siguientes que vienen también para integrarse y, bueno, algunos detalles. ¿Qué te parece, Lego? Vamos. Sí, tal cual, Milton. Actualmente Atlas está soportando tanto Rootstock, porque es protocolo nativo de Rootstock, la red de Bitcoin Mainnet, Ethereum Mainnet y la BNB Chain, así que podríamos estar enviando tanto desde esas redes EVM hacia Rootstock o viceversa. Un Para cruce de poder redes. tener tal cual, Un tal cruce cual. de redes y algo interesante o importante es que las siguientes redes a integrarse en Atlas van a ser Polygon y Arbitrum. Exactamente. Bueno, aquí vamos a mostrar la wallet que vamos a hacer el swap de USDT de Ethereum. Por aquí tenemos un poco de saldo de RBTC y bueno, un poco en otros tokens para pagar las fees. Y bueno, esta es la interfaz de usuario de Atlas. Importante, les vamos a compartir este enlace donde estén viendo este video para que vayan a la interfaz o al sitio correcto, que es atlas.rootstock.io. Y listo. Es de primera impresión, Lego, lo que estamos viendo es que no varía mucho de otras soluciones para hacer swaps, ya sean on-chain o sean cross-chain. Entonces, esto completamente facilita o reduce la fricción de tratar de entender cómo funciona nuevamente otra DEX, ¿no? Otro agregador. Entonces, bueno, esa es la primera impresión. Me parece que muestre Bitcoin contra RBTC es lo más natural que existe dentro de Rootstock, venir desde Bitcoin on-chain a RBTC. Y bueno, pues vamos a dar una explorada. ¿Cuál va a ser el origen? El origen vamos a mover USDT. Aquí está USDT. Y por lo pronto, la única red que soporta USDT es la de Ethereum. Por mencionábamos que también estaba la BNB Chain, pero la BNB solamente soporta el token propio, token BNB. Entonces, bueno, regresamos, vamos a seleccionar Ethereum y vamos a ver vamos a mover 35, vamos a mover los 40.97. Esto no nos permite, como tal vez en otras opciones, poder seleccionar un porcentaje, la mitad del saldo total. Por lo tanto, solamente, bueno, venimos a capturar el saldo que vayamos a mover. Listo, ya nos está haciendo un cálculo de cuánto RBTC vamos a recibir. Si lo quisiéramos mover a otra chain, bueno, el destino tendría que ser otra chain. En este caso, para Rootstock, vamos a mover hacia RBTC. Y la opción, y lo que comentábamos aquí, atrás, en el backend o en la parte que nosotros no vemos y que para nosotros todo esto ya es transparente, lo que está haciendo Atlas es hacer toda una búsqueda de los DEXs, de las tecnologías, y nos va a presentar cuál es la mejor. En este caso, en este específico caso, solamente hay una, que es la de Changelly. Exactamente, hay diferentes proveedores de servicio, como bien mencionábamos, Flyover, Powpeg, Symbiosis. En este caso estaríamos utilizando Changelly porque Atlas detecta que es la ruta más óptima para hacer el traspaso de los fondos entre redes. Entonces, simplemente nos aparece, como estamos viendo en pantalla, la opción, tendríamos que seleccionarla y habilitar el swap. Así es, vamos a hacer el review de la transacción. Está trabajando. Aquí tenemos que aceptar estas dos casillas, los términos y condiciones, y algunos datos para si podemos o queremos reclamar la transacción. Pero lo interesante de esto es, bueno, aquí ya tenemos que vamos a mover los 40, casi $41. El tiempo estimado que dice Changelly es de 3 minutos. Los fees estimados, estos fees estimados son de la red, son de Rootstock.
son $0.72. Faltan, y eso lo va a mostrar al final Atlas, las fees que te cobre, en este caso, el proveedor, que es Changely. Esto no es un tema de Atlas, es un tema de que así funcionan todos los agregadores. Por ejemplo, es interesante el caso de OcuTrade porque OcuTrade te dice que ellos no te cobran una fee por el uso de su front. Y es algo muy de Web3 o muy de cripto, que las tarifas que ellos te cobran se las señalen como las tarifas del frontend. Y OcuTrade no te cobra tarifas del frontend, o sea, no te está cobrando tarifas o sí, comisiones por usar su tecnología. Pero Exactamente, estas serían recomendaciones, disculpa, estas serían recomendaciones de seguridad, por lo pronto, seleccionar la red de origen, el token de origen, la red y el token de destino que vamos a utilizar, visualizar las fees y hacer un seguimiento, por ejemplo, con la transaction ID, el hash de la transacción, para poder hacer seguimiento de la transacción una vez que lo enviemos, ¿no? así es. Y bueno, si tú has usado alguna vez Changely, te dice aquí deposita tus tokens con los que vas a pagar y dame la dirección a donde quieres que te envíe el token que elegiste de destino. Listo. Esto funciona muy similar. Entonces, lo que estoy entendiendo es que Atlas está trayéndose toda esa estructura que tiene cada proveedor. Aquí me dice que yo tengo que agregar una dirección de destino. Yo le voy a decir que me voy a conectar para que me lo tome, para que tome la wallet. Tienes dos opciones. Una, conectar directamente a la wallet, que eso es lo más común, es lo que más estila, que puedas enviar los tokens de destino hacia la wallet con la que estás conectado. Por ejemplo, en este caso, Ravi, que la terminación es la E6C. Aquí está marcado E6C. Y la otra es que aquí captures otra dirección a la cual quieres que se envíe, ¿vale? Entonces, si yo este saldo te lo quiero enviar a ti, Lego, entonces yo aquí capturo tu dirección de RBTC o de la IBM. Listo, ya te llegaría, ya no se quedaría dentro de mi wallet. Entonces, bueno, ya me dice, ya están conectadas las wallets, esta es la única wallet y solamente voy a confirmar para después hacer ya el proceso del swap. En este caso tendríamos que confirmar la transacción, podemos realizar las tarifas que se estarían cobrando al momento de enviar esta transacción. Esto depende del flujo que tenga la red, la utilización, la saturación de la red en ese momento. Y básicamente confirmar la transacción para habilitar el gasto y efectivamente ejecutar la transacción. Correcto, Lego. Esto no cambia. Todos los que ya han usado o han hecho algún swap on-chain y cross ya se lo saben. Listo. Bueno, pues ya está empezando a ejecutar la transacción. Esto vamos a esperar algunos minutos, como lo mencionaba. Y bueno, interesante que Atlas te pone la barra donde te va marcando cuál es el avance que tiene el swap. Entonces, bueno, nada más esperamos a que se terminen estos pasos y continuamos con el swap. Y listo, Lego. Terminó de hacer ya la transacción. Aproximadamente fueron como, obviamente nosotros cortamos aquí el video para que no hubiera tiempos muertos, se alargara más todavía este video, pero han de haber sido como casi los 3 minutos y medio, por un poquito más, pero en promedio nos está marcando que son 30 minutos, 30 segundos y está bien. O sea, algunos segundos más no pasa absolutamente nada. Ya nos marcó cuál fue el proceso, el paso a paso del swap. Y al final, lo que mencionábamos, lo que nos marca en un inicio es la tarifa de red, la comisión de la red, pero en realidad el total de las fees fue de 4.68 y aquí ya incluye la tarifa que está cobrando el proveedor, que en este caso fue Chase. ¿Qué te parece, Lego? Perfecto, en cuanto a funcionalidad y a fricción, se reduce muchísimo, tenemos todo en una misma plataforma, nos automatiza el proveedor de liquidez, en este caso, que es Chainly. No, en cuanto a utilidad, muy bueno. Mencionar algo en relación a los tiempos, por ejemplo, Flyover tiene una duración de 20 minutos, tanto el peg-in como el peg-out. Lo que es en cuanto a Chainly, como bien decías, unos 15 minutos, peg-in o peg-out como tiempo máximo. El más barato puede llegar a ser Volts,
con 1 minuto para el pick-in y unos 10 minutos para el pick-out. También tenemos Symbiosis con tiempos similares. Y lo que más tarda, al fin y al cabo, es la seguridad en cuanto al POPEC. Tarda horas, ya entre 7 horas para el pick-in, 12 horas para el pick-out. Pero tenemos en cuenta que se están confirmando los bloques tanto en Rookstock como en Bitcoin. Así que esto fue unos datos adicionales en relación a los tiempos y, bueno, algunos proveedores de servicio que tiene Atlas incluido. Ahora el POPEC, por diseño, se tarda eso porque requiere una prueba de trabajo mayor por temas de seguridad. Evidentemente, si tú vas a mover esta cantidad, por ejemplo, esta cantidad que estamos simulando de $320 aproximadamente o 0.005 fracciones de Bitcoin, pues no tiene ningún sentido que vayas a usar el POPEC. El POPEC, desde mi punto de vista, está diseñado para mover grandes cantidades de Bitcoins. Estás hablando de cientos de miles o millones de dólares que deben de estar todavía muchísimo más seguros. Entonces, sí es recomendable usar el POPEC. Y tal vez el siguiente paso lógico sería usar el Union Bridge, que probablemente en otro o muy pronto estaremos hablando de esa nueva característica, de ese nuevo puente, que es una evolución del POPEC, pero con otra arquitectura de seguridad. Tal cual reduce los supuestos de confianza a través de las pruebas de conocimiento cero o las ZK Proof. Ya hablaremos un poco más de BitBNX y un poco más de Union Bridge. Así es. Y bueno, aquí están viendo esta sí es una simulación de mover Bitcoin on-chain a RBTC y viceversa. Y lo interesante de esto, que es finalmente la parte central de Atlas, que es que te traiga distintos proveedores y que tú elijas cuál es el que mejor se adapta a tus circunstancias. Tal cual, de acuerdo con eso. Y bueno, aquí en el swap anterior de BTC a RBTC, el POPEC te decía que son 17 horas. Bueno, la salida todavía requiere una prueba de trabajo muchísimo más fuerte y son 34 horas. Entonces, creo que tiene sentido cuando les decimos que no tiene sentido que muevan poco capital mediante el POPEC. Y bueno, pues para cerrar, Lego, nada más mostrar los USDT. Ya no existen, bueno, sí, existe una pequeña parte de USDT, ahí quedó un remanente y aumentó el valor o la cantidad de RBTC al hacer este swap. Tal cual, amigo. Bueno, muchas gracias por haber visto el video. Dales, Lego. Se siente bien, la verdad, Atlas. Es una buena interfaz de usuario. Está bueno que automatiza las cotizaciones y nos ofrece diferentes alternativas en cuanto a proveedores de servicio. Así que creo que, bueno, la salida de beta de esta interfaz va a ser buena para cualquier usuario, para reducir un poco la fricción y mejorar la experiencia de usuario de las personas que utilizamos. Genial. Listo. Bueno, pues nos vemos en otro siguiente video. De repente nos desaparecemos, pero aquí seguimos haciendo algún tipo de este contenido. Y bueno, a ver qué podemos planear para las siguientes semanas, querido Lego. Tal cual, amigo, acá estamos, acá seguimos. Listo. Un saludo a todos y nos vemos.